Ana, sí puede. Muchas gracias. Hola a todos, Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Janet? Buenas tardes. ¿cómo Justamente están? está muy bien aquí empezando y justamente empezó ahorita la grabación. Y bueno, nada más voy a dar unas cuantas frases para darles la bienvenida a todos los que nos han respondido muy amablemente a nuestra llamada. Para reiniciar el grupo de Eupraxia, este seminario de ética y afectividad en la antigüedad. Entonces, recapitulando, desde el 2020 que empezamos a leer la ética Eudemia, después de 2 años, vinieron otros 2 años de descanso para dedicarnos a escribir sobre la ética eudemia. Salieron publicados un par de textos sobre nuestros ensayos, sobre diversas ideas que pudimos obtener a partir de la lectura de la ética eudemia aquí cada viernes. Y ahora, pues, propusimos empezar a leer el Gorgias, que es una obra muy relevante de Platón. Y bueno, esto, ¿cómo salió? Bueno, salió precisamente porque lo propusimos en el segundo taller de ética antigua que se hizo aquí en San Luis Potosí. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar ahora a leer este diálogo. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas a todas. Y muchas gracias a quienes nos acompañan, Janet, la doctora Janet Ugalde, que está desde Veracruz, de Jalapa, la Universidad de Veracruz, ¿verdad? Así es. Sí, Universidad Veracruzana. Veracruzana. Muchas gracias, sí, por la corrección. También está el doctor Jen Orejarena, él es profesor de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y está el doctor Luis Gerena, que es también profesor de la Universidad eh, de Morelos. Es Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la UAM. Así es. Entonces, pues muchas gracias por conectarse y si les parece bien, podemos iniciar con una pequeña introducción que nos ha preparado el doctor Gerena sobre el Gorgias y ya después empezaríamos con la lectura en español, aunque tendremos allí el texto griego que de pronto puede ser ahí complicado de llevar, pero pues sí, siempre es mejor tenerlo allí a la mano para cualquier palabra que sea importante de discutir o que nos ayude a dar alguna claridad en alguna de alguna frase que sea importante. Adelante, sí, doctor Luis. Creo que está apagado tu micrófono. Bueno, les decía que creo que diálogo es interesante compararlo con el Protágoras, ¿no? Que, bueno, se supone que es un diálogo anterior al Gorgias, pero es interesante porque los dos de alguna manera trabajan una temática semejante, ¿no? O sea, en el caso del Protágoras y del Gorgias, los dos están viendo esta relación entre virtud, placer y felicidad, ¿no? Pero lo interesante es que en el caso del Protágoras, de alguna manera se establece como una especie de equivalencia entre el bien y el placer, mientras que en el Gorgias el argumento de Sócrates tiene toda la intención de separar las dos cosas, ¿no? O sea, entonces es interesante ahí esa, digamos, esa diferencia, ¿no? En la manera de abordar el placer. Y en ese sentido, justo el Gorgias está más cerca como de esta tradición didáctica, ¿no? Que de alguna manera es la que defiende Protágoras en el Protágoras, ¿no? O sea, él asume que hay algunos placeres que son buenos, pero hay otros placeres que son malos, ¿no? Y bueno, con respecto al contexto, digamos, temporal, al parecer, digamos, el Protágoras es un diálogo que ocurre
antes de la guerra del Peloponeso, ¿no? Aunque yo no estoy seguro de eso, pero, y el Gorgias, en cambio, es un diálogo que ya eh, ocurre durante esa guerra, ¿no? De hecho, Calicles, pues de algún modo es este eh, demócrata extremo, ¿no? Que uno encuentra en la historia de Tucídides, ¿no? Estos demócratas que lo único que plantean es justo que el que tiene más poder es el que tiene que, digamos, imponerse sobre los otros, ¿no? Y que lo justo es precisamente la ley del más fuerte, ¿no? Que uno la encuentra también bueno, la historia de Tucídides, ¿no? En los dos diálogos justo se sostiene esta tesis socrática de que nadie actúa mal voluntariamente. De alguna manera, en los dos, Sócrates está defendiendo esa tesis, ¿no? Pero otra cosa que es interesante es justamente esta cuestión política de los dos diálogos, ¿no? Porque en los dos se habla de la vergüenza, ¿no? Como la emoción propia de la política, ¿no? Si recuerdan, en el Protágoras, en su mito, digamos, lo que dice es que Zeus le regaló el aidos, ¿no? La vergüenza a los hombres para que pudieran organizarse y combatir a las bestias y todo eso, ¿no? Pero en el Gorgias, digamos, el acercamiento a la vergüenza es como más profundo, ¿no? De alguna manera, con esto Platón está como discutiendo esa noción, ¿no? En el Gorgias. O sea, y ahí en el Gorgias, pues, según los estudios, digamos, se distinguen en tres tipos de vergüenza, ¿no? La vergüenza que me impide actuar para no contravenir las opiniones de los demás. eh, digamos, por evitar ver la vergüenza, me adecuo a las opiniones de los demás. Esa sería la segunda. Y la tercera sería la vergüenza que me revelan a mí, que me revela a mí mismo en contra de lo que creo que soy, ¿no? La vergüenza no está dirigida a los demás, sino a mí mismo, ¿no? Que es un poco la que defiende Sócrates, ¿no? Otra cosa que es importante resaltar es que en el Gorgias sí se asume que la virtud se puede enseñar, mientras que en el Protágoras no. Eh, En los dos diálogos, Sócrates es el representante de la filosofía, ¿no? Aunque en el Protágoras, pues, él se, digamos, se contrapone a la sofística, mientras que en el Gorgias, él se está, digamos, contraponiendo a la retórica, ¿no? Que lo que busca fundamentalmente es convencer a los otros, ¿no? Y no se ocupa tanto de como de la técnica del discurso como hacen los sofistas, ¿no? Em, bueno, no sé qué más. Yo podría, si me lo permiten, Sí, claro. compartir es un cuadro de precisamente esta división de los diálogos, ¿no? Que a lo Sí, mejor puede ayudarnos a ubicarnos a quienes no tengamos muy claro en dónde ubicar estos dos diálogos de los que nos estás hablando. Em, este orden cronológico que se suele asumir a grandes rasgos, ¿no? Sobre todo en la tradición anglófona, dividida en diálogos tempranos, de transición, medios y ujú, tardíos. Entonces, el Protágoras está dentro de los diálogos sofistas. de, em, en cambio, el Gorgias es un diálogo, pues es un poco más, bueno, aquí aparece como de definición, bueno, o no sé cómo lo verían ustedes aquí, cómo lo considerarían dentro de yo he escuchado que lo catalogan como dentro de los diálogos medios, o no, ajá, sí, más o menos, o sea que el Protágoras es anterior, ¿no? Es lo que nos estabas comentando sí, al sí. Gorgias. Sí, aunque ahí la Eh, pregunta es si la retórica es una técnica o no, ¿no? Esa es como la pregunta de ujú, la que parte Sócrates. ok. Ujú. Y, y por consiguiente, bueno, bueno, parece ser que es más o menos relativamente contemporánea al libro uno de la República, Ajá. o sea, todavía no alcanza a ser tal cual un diálogo medio en estricto sentido, o sea, quizás sea de los últimos diálogos primeros, ¿no?
el Gorgias. Y no alcanza a lo mejor ser tal cual un diálogo medio, ¿no? Sino más bien es el último de los primeros, pues, de los primeros diálogos, de los diálogos tempranos. eh, y que entonces todavía parece que todavía no hay una presuposición de la teoría de las ideas, ¿no? Sí, Eh, aunque Charles Kant en ok. un estudio, él lo ve como un antecedente de la República. Ah, O sea, como todos ujú, los planteamientos que se desarrollan en el Gorgias, de alguna manera después Platón los va a abordar en la República. De hecho, justo la ujú, discusión de los hermanos Glaucón y su hermano, de alguna manera ujú, vuelven a Calicles en la ujú, República, ¿no? Entonces, sí, ujú, Charles Kant lo ve como un antecedente. Y bueno, ok. ya en el Gorgias, por ejemplo, se introduce la noción de deseo, ¿no? Que es Ujú, algo que Platón después desarrolla completamente en la República y que en los otros diálogos, pues son los diálogos como el Protágoras, no está presente esa noción, ¿no? O sea, toda la argumentación en contra de Calícles es basado en la noción de deseo, ¿no? Pues bueno, que después ya en la República es tan importante, ¿no? ujú, ok. Bueno, entonces, bueno, aquí voy a dejar de compartir esa presentación para regresar al texto. Aquí está. Bueno, entonces, si les parece bien, Sí, ya quizás solamente podemos. quisiera, o Ok. sea, para agregar, o sea, como que algo que es importante también de este diálogo es que digamos, la tesis de acuerdo con la cual se desarrolla es que es la tesis de que es mejor cometer injusticia que sufrirla, ¿no? Y la tesis de Sócrates que se contrapone a esta es que es mejor sufrir injusticia que cometerla, ¿no? Ujú. Y como que todo el diálogo va a girar en torno a esas dos tesis. Entonces, sí, eso solamente. O sea, la tesis esta de Sócrates de que es mejor padecer una injusticia que cometerla, ya aparece desde el Critón, ¿no? Ajá, Y quizá algo en Apología, sí. eh, pero esa es una de las tesis que se van a discutir aquí en este diálogo. Y Ok. Gorgias y todos los retóricos defienden la otra tesis, la contraria, ¿no? Que es Ujú, mejor cometer injusticia que padecerla. Entonces, toda sí. la toda la discusión gira en torno a eso, ¿no? Ujú, A mostrar que esa tesis, pues en el caso de Sócrates, mostrar que esa tesis no es correcta, y en el caso ujú, de los retóricos, mostrar que es incorrecta, ¿no? Que es correcta. ujú, ujú. Sí, ok. Sí, pues estos son algunos aspectos del diálogo que podemos ir considerando mientras vamos leyendo para después ya podemos ir comentando, ¿no? Mientras vamos, donde podamos hacer alguna pausa, podemos ahí hacer comentarios sobre estos puntos que nos has pues hablado. M- Muy bien, Luis. Entonces, si quieren, podemos empezar. No sé si tú mismo quieras iniciar la lectura. Sí, si Puede ser quieren. una página y Ujú. después la siguiente Jen y luego Sí, sucesivamente. Ajá. Bueno. bueno. eh, Calicles dice, así dicen que conviene llegar a la guerra y al combate, Sócrates. Dice Sócrates. Quizá nos hemos retrasado y, como suele decirse, hemos llegado después de la fiesta. Y por cierto, después de una magnífica fiesta, dice Calicles, pues hace un momento Gorgias ha disertado magistralmente sobre muchas y bellas cuestiones. Y dice Sócrates, aquí tienes, Calicles, al responsable de nuestro retraso, Quereponte, que nos ha obligado a detenernos en el agua. Dice Quereponte, no importa, Sócrates, pues yo lo remediaré. Gorgias es amigo mío y repetirá su exposición ante nosotros si te parece ahora o si quieres en otra ocasión. Dice Calícles, ¿qué dices, Quereponte? ¿Desea Sócrates oír a Gorgias? Dice Quereponte, precisamente para eso hemos venido. Pues entonces venid a mi casa cuando queráis, dice Calícles. Gorgias se aloja en ella y disertará ante vosotros. Dice Sócrates, muy bien, Calícles, pero ¿estaría dispuesto Gorgias a dialogar con nosotros?
porque yo deseo preguntarle cuál es el poder de su arte y qué es lo que proclama y enseña. Que deje el resto de su exposición para otra vez, como tú dices. Calicles. Lo mejor es preguntarle a él mismo, Sócrates, pues precisamente era este uno de los puntos de su exposición. Nos invitaba ahora mismo a que cada uno de los que aquí estamos le preguntara lo que quisiera y aseguraba que contestaría a todo. Sócrates, dices bien, Quereponte. Pregúntale. Quereponte, ¿qué debo preguntarle? Sócrates, ¿qué es? Quereponte, ¿qué quieres decir? Sócrates, por ejemplo, si hiciera calzado respondería, sin duda, que es zapatero. ¿No comprendes lo que digo? Quereponte, te comprendo y voy a interrogarle. Dime, Gorgias, es verdad lo que dice Calicles? ¿Que te ofreces voluntariamente a contestar a lo que se te pregunte? Gorgias, es verdad, Quereponte. Así lo he proclamado hace un momento y sostengo que durante muchos años nadie me ha presentado una cuestión nueva para mí. Quereponte, entonces responderás con facilidad, Gorgias. Gorgias, puedes hacer una prueba de ello, Quereponte. Aquí interviene Polo. Por Zeus, Quereponte. Si quieres, haz la prueba conmigo. Me parece que Gorgias está fatigado porque hace poco ha tratado sobre muchas cosas. Quereponte. ¿Qué dices, Polo? ¿Crees que tú contestas mejor que Gorgias? Polo. ¿Qué importa si respondo suficientemente a tus preguntas? Quereponte. No importa nada, pero ya que es tu deseo, contesta. Polo. Pregunta. Quereponte. Esta es mi pregunta. Si Gorgias fuera conocedor del mismo arte que su hermano Heródico, ¿qué nombre apropiado le daríamos? ¿No le daríamos el mismo que a aquel? Polo. Sin duda. Quereponte. Así pues, nos expresaríamos con propiedad llamándole médico. Polo. Sí. Y si fuera experto en el mismo arte, en lo que es Aristofonte, hijo de Aglaofonte, o que el hermano de Aristofonte, ¿qué nombre le daríamos para llamarle con propiedad? Polo, es evidente que pintor. Querefonte, pues en este caso, ¿de qué arte es conocedor y qué le llamaríamos para expresarnos rectamente? Polo, existen entre los hombres, Querefonte, muchas artes elaboradas hábilmente partiendo de la experiencia. En efecto, la experiencia hace que nuestra vida avance con arreglo a una norma. En cambio, la inexperiencia la conduce al azar. De entre estas artes, unos ejercen unas y otros otras de modo distinto, y los mejores practican las más elevadas. Entre estos últimos se encuentra Gorgias, que cultiva la más bella de las artes. Sócrates. Parece, Gorgias, que Polo está bien preparado para pronunciar discursos, pero no cumple lo que prometió a Creponte. Gorgias. ¿Qué dices exactamente, Sócrates? Sócrates. Me parece que no contesta plenamente a lo que se le pregunta. Gorgias. Pues interrógale tú, si quieres. Sócrates. No, me gustaría más preguntarte a ti si estás dispuesto a contestar, pues por lo que ha dicho, es para mí evidente que Polo se ha ejercitado más en la llamada retórica que en dialogar. Polo. ¿Por qué, Sócrates? Sócrates. Porque al preguntarte, Quereponte, qué arte profesa Gorgias, tú alabas este arte como si alguien lo atacara, pero no respondes cuál es. Polo. Pues no he contestado que era la más bella. Sócrates. Sin duda. Pero no se te preguntaba cómo es el arte de Gorgias, sino cuál es y qué se debe llamar a Gorgias. Del mismo modo que antes respondiste con exactitud y brevedad a los ejemplos que te propuso Quereponte. Dime también ahora cuál es el arte de Gorgias y qué nombre debemos dar a este. Pero mejor aún, Gorgias, dinos tú mismo qué debemos llamarte, en razón de que eres hábil en razón de que eres hábil en qué arte. Gorgias, en la retórica, Sócrates. Sócrates. Así pues, hay que llamarte orador, Gorgias. Y buen orador, Sócrates, si quieres llamarme lo que me ufano de ser, como decía Homero. Sócrates, sí quiero. Gorgias, pues llámame así, Sócrates. ¿Debemos decir también que eres capaz de hacer oradores a otros? Gorgias, proclamo esto no solo aquí, sino también en otras partes. Sócrates,
¿Estarías dispuesto, Gorgias, a continuar dialogando como ahora lo estamos haciendo, preguntando unas veces y respondiendo otras, y a dejar para otra ocasión esos largos discursos de los que Polo ha empezado a darnos una muestra? No dejes de cumplir lo que prometes y disponte a contestar con brevedad a las preguntas. Gorgias. Ciertamente, Sócrates, algunas contestaciones requieren mayor amplitud. No obstante, intentaré responder con la máxima brevedad. Precisamente es esta también una de las cosas que afirmo, que nadie sería capaz de decir las mismas cosas en menos palabras que yo. Sócrates. A Eso es ver, lo no que sé hace... si Sí, podremos ahí, si sí, si quieres. quieres. Ajá. Em, ahí hay varias, bueno, varias cosas que me llaman la atención. Al principio me perdí un poco, pero este, hay una contraposición entre la, digamos, bueno, parece la dialéctica y la retórica, y entre la, digamos, bueno, por un lado, y luego por otro, Sócrates está queriendo, supongo, utilizar más la dialéctica cuando quiere empezar a preguntarle, a cuestionarle a Gorgias, ¿no? Ujú. Y está en contra de lo que dice, de los discursos largos como Polo, y los discursos largos son propios de la retórica, ¿no? No de la dialéctica. Bueno, no sé si ahí esto pueda ser relevante de algún modo. Yo creo que sí, Elizabeth. A mí Ujú, me parece que, bueno, hay desde el inicio, o esta contraposición que hablaba Luis, o esta, digamos, esta comparación que establecía entre Gorgias y Protágoras, ¿no? Y el Protágoras, a partir de las ujú, diferencias, creo que una diferencia importante es el tipo de interlocutor que va a ser Gorgias, ¿no? O sea, ujú, mientras que a Protágoras le sí le dedica como un cierto respeto y un sentido de que está hablando con alguien que conoce, ¿no? Y que sabe. Desde el inicio de este diálogo vemos que le preguntan, ¿en serio quieres hablar con Gorgias? O sea, tú, Sócrates, ¿de veras quieres hablar con él? O sea, como que no lo creen. O sea, el nivel de Gorgias no es el nivel de Protágoras, ¿no? O sea, ujú, es un sofista igual que Protágoras, pero dentro de los sofistas parece que también hay una diferencia, ¿no? O sea, Ajá, sí. Protágoras es el maestro, ¿no? Mientras Gorgias está como en un nivel como muy todavía que no podría Sócrates reconocer un conocimiento o una sabiduría, ¿no? ujú, ujú, Ahora, Sí, esta diferencia que establece, bueno, que decías, Elizabeth, entre los discursos largos y los discursos cortos, ¿no? ujú, Que bueno, que es propio del cuestionamiento y sobre todo digamos, de la mayéutica, que es y que forma parte de la dialéctica, ¿no? Del elencos, del llamado elencos, de la pregunta. O sea, Sócrates intenta llevar a un sofista que está acostumbrado a grandes discursos a responder, digamos, o a tratar de reflexionar acerca de lo que se le está preguntando, ¿no? O sea, lo importante es la pregunta. O sea, en toda discusión filosófica, más allá del ujú, discurso que puedas elaborar, lo fundamental es cuál es la pregunta, ¿no? O sea, vayamos a la pregunta y trata de responder a partir de la pregunta, ¿no? Entonces, entre justamente este énfasis en los discursos largos y los discursos cortos que también vamos a encontrar en Protágoras, ¿no? Esta ujú, diferencia y que en Protágoras, curiosamente, Sócrates termina hablando como Protágoras y Protágoras sí. termina hablando como Sócrates, ¿no? Sin embargo, aquí, o sea, un poco como decir, bueno, yo tengo la capacidad de poder hablar a partir de tu propia manera de reflexionar sobre las cosas, que es a partir de discursos. O sea, puedo preguntar, pero también puedo responder en ese nivel. Y al mismo tiempo, Protágoras puede ocupar el nivel de, ok, yo soy tu interlocutor y te pregunto, pero aquí vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Entre los discursos largos y la forma de reflexionar propiamente de Platón, que ujú, está apuntando a la importancia del cuestionamiento crítico, ¿no? Filosófico. ujú. Sí, o sea que estos discursos largos son
propios de la oratoria, ¿no? O sea, de Sí, la técnica exacto. Ajá. oratoria em, y, y la retórica, ¿no? Y Platón sí está interesado en distinguir entre la retórica y la filosofía, ¿no? A diferencia de Isócrates, que ahorita estoy recordando que parece ser que Isócrates es el maestro de Gorgias, ¿no? Mm, No estoy muy, a ver, no sé si lo leí correctamente aquí en la Sócrates introducción. no es posterior a Gorgias. ¿Dijiste Isócrates? ¿Elio? Ajá, sí, Isócrates. Sí, o Isócrates sea, más bien es contemporáneo de Platón, ¿no? a ver, creo que, a ver, hay una referencia aquí, ahorita que la encuentre se las doy. O sea, la idea principal era que Sócrates, o que lo que quiere más bien Platón es decir que Sócrates tiene más o, preferencia por el método dialéctico que por la oratoria y la retórica, ¿no? Y luego, tienes razón, o sea, y Sócrates es contemporáneo de Platón, ¿no? Y este Isócrates lo que hacía era hacer equivalente la filosofía a la A la retórica, ¿no? retórica, sí. Ajá, exacto. Sí, sí. Y lo que decías, Elizabeth, es muy importante, ¿no? O sea, es una tecné, o sea, Ujú, es una técnica, ¿no? Es ujú, una técnica, aunque digamos, en Platón todavía no tenemos una clara distinción, ¿no? Entre justamente episteme, tecné, y a mm, veces se usan indistintamente, pero está apuntando justamente con esta idea, bueno, vamos a ver si después hay una distinción, ¿no? En este diálogo, por lo menos, entre ujú, esta tecné, porque está apuntando, es una técnica, ¿no? Es una técnica de discurso, ¿no? Es una técnica retórica ujú, y vamos a ver si a lo que apunta justamente es a que en la dialéctica o en el discurso dialéctico hay más allá que una tecné, ¿no? ujú. Exacto, exacto, correcto. Ajá, así es, sí. Bueno, ahorita, bueno, busco, si quieren, más adelante esto que les decía que creo que fue una referencia imprecisa y y ya sea que, no sé si quieran decir otra cosa o seguimos. Es Sí, solo bueno, remarcar bueno, brevemente pero Ujú, que a veces en los diálogos platónicos los personajes desempeñan como ciertas indicaciones respecto a su carácter o respecto al tipo de arte o oficio que ejercen. Y este querefonte del cual se habla al principio es aquel que Platón en la Apología cuenta que, o más bien Sócrates cuenta en la Apología, que fue esta persona que fue al mismísimo oráculo y que obtuvo claro. ujú, el dictum de que Sócrates es el más sabio de los atenienses y que Sócrates lo caracteriza como alguien impulsivo, como alguien que siempre mete en problemas a las personas. ujú. Sí, entonces, hasta ahorita, ¿cuántos personajes son? O sea, está Calícles ya, ¿verdad? Desde el principio. Sí, Sócrates, van dos, Polo Polo, Querefonte y y Gorgias. Gorgias, son cinco. Ajá. Y la referencia es que yo les decía, es que dice aquí que Polo es discípulo de Gorgias. Este, Eso es lo que nos dice aquí el Ujú. traductor de Gredos, ¿no? Que es Julio Calonge o Calonge, ajá, que es Polo el discípulo. Ok. Sí, no, y, y justo, bueno, eso a mí me deja una duda. No sé, Querefonte aquí, como qué papel está cumpliendo, o, bueno, yo todavía estoy un poco, confundida con los personajes, pero
Em, ¿Tendría algún papel Querefonte con esto que tú comentabas? ¿Tú crees, Jen, que estaría aquí cumpliendo algún papel específico? Porque, digamos, Polo está acompañando a Gorgias, supongamos, porque es su discípulo. Y luego Calícles es el que le pregunta a Sócrates si quiere ir a hablar con Gorgias, ¿no? Pero Querefonte va, supongo que va junto con Calícles y Sócrates, ¿no? Sí, pero Ujú. supongo que el diálogo lo mostrará más adelante. Ajá, Y ok. Querefonte es más como un compañero de Sócrates, ¿no? Ah, ok. Bien, Porque perfecto. Calicles también es discípulo de Gorgias. También son, Ah, ya, ok, ok. Y, o sea, lo curioso es que Querefonte, bueno, siendo amigo de Sócrates, ¿no? Parece como que es un intermedio, porque a quien claro, le pregunta si realmente quiere ir, Calícles le pregunta a Querefonte si realmente Sócrates quiere ir a ver a Gorgias, o sea, que es como ocupa un lugar mediador entre los Ajá. sofistas y Sócrates, ¿no? Como si fuera claro, el intermedio entre Ujú. o sea, como ese medio de que puede permitir la relación entre estos dos, ¿no? Entre la dialéctica y la retórica. Oh, O sea, no sé, claro, ah, ¿no? está como ahí en un lugar Y él es muy intermedio. amigo de Gorgias, ¿no? Ajá, sí. Claro. ah, sí, sí, sí. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, no sé, bueno, si quieres podemos continuar. No sé si alguien más, Jen, ¿quieres leer lo siguiente? Y o sea, hacemos rondas. Sí, yo leo, no prendo la cámara porque no quiero como, sobresaturar mi banda, pero continúo. Quedamos en, eh, pues llámame así, Ah, o híjole, quedamos más. yo me perdí del español. A ver, porque estaba viendo Creo que acá. sí llegamos a la comparación entre la medicina y la retórica, ¿no? O sea, Estamos, todo este pasaje en el que se habla del hermano de Gorgias, ¿no? Y el estamos en médico. en 449, vamos ahí. 249 Ve, B. Voy a retomar por Sócrates diciendo, ¿debemos también decir que eres capaz de hacer oradores a otros? Y Gorgias dice, proclamo esto no solo aquí, sino también en otras partes. Sócrates, ¿estarías dispuesto, Gorgias, a continuar dialogando como ahora lo estamos haciendo, preguntando unas veces y respondiendo otras, y a dejar para otra ocasión esos largos discursos de los que Polo ha empezado a darnos una muestra? No dejes de cumplir con lo que prometes y disponte a contestar con brevedad a las preguntas. Gorgias. Ciertamente, Sócrates, algunas contestaciones requieren de mayor amplitud. No obstante, intentaré responder con la máxima brevedad. Precisamente es esta también una de las cosas que afirmo, que nadie sería capaz de decir las mismas cosas en menos palabras que yo. Ujú. Sócrates, eso es lo que hace falta, Gorgias. Hazme una demostración de esto mismo, de la brevedad, y deja los discursos largos para otra vez. Ujú. Gorgias, así lo haré, y tendrás que decir que no has oído a nadie expresarse con mayor concisión. Sócrates, veamos, puesto que dices que conoces el arte de la retórica y podrías hacer oradores a otros, dime de qué se ocupa la retórica. Por ejemplo, el arte de tejer se ocupa de la fabricación de vestidos. ¿No es así? Gorgias, sí. Sócrates. ¿Y la música de la composición de melodías? Gorgias, sí. Sócrates.
Gorgias, que me admiran tus respuestas, pues contestas con increíble brevedad. Gorgias, creo, en efecto, Sócrates, que lo hago muy acertadamente. Sócrates, tienes razón. Veamos, contéstame también así respecto a la retórica. ¿Cuál es el objeto de su conocimiento? Gorgias, los discursos. Sócrates, ¿qué discursos, Gorgias? ¿Acaso los que indican los enfermos con qué régimen podrían sanar? Gorgias, no. Sócrates, entonces la retórica no se refiere a todos los discursos. Gorgias, desde luego que no. Sócrates, pero sin embargo, capacita a los hombres para hablar. Gorgias, sí. Sócrates, les capacita también para pensar sobre las cuestiones de las que hablan. Gorgias, pues cómo no. Sócrates, ¿no es verdad que la medicina que acabamos de nombrar hace a los hombres capaces de pensar y hablar sobre la curación de los enfermos? Gorgias, necesariamente. Sócrates, luego también la medicina, según parece, se ocupa de los discursos. Gorgias, sí. Sócrates, por lo menos de los que se refieren a las enfermedades. Gorgias, exactamente. Sócrates, y la gimnasia, perdón, Sócrates, sí, y la gimnasia no se ocupa también de los discursos que se refieren al buen o mal estado de los cuerpos. Gorgias, desde luego. Y por cierto, también las demás artes, Gorgias, están en la misma situación. Cada una de ellas se ocupa de los discursos que se refieren a su objeto. Gorgias, eso me parece. Eso parece. Sócrates, ¿por qué entonces no llamas retóricas a las demás artes, ya que también se refieren a los discursos? Si llamas retórica a la que se ocupa de los discursos. Gorgias, porque se podría decir que todo el conocimiento de las demás artes se refiere a operaciones manuales y a otras ocupaciones de esta clase, pero ninguna de estas obras manuales es propia de la retórica, sino que en ella toda la actividad y eficacia se producen por medio de la palabra. Por esta causa, yo estimo que el arte de la retórica se refiere a los discursos, y tengo razón según afirmo. Sócrates, eh, ¿quieren que pause aquí y comentar? Ajá, Sí. sí. Bueno, primero me quedé también con una cuestión que comentó Janet de esta, digamos, no, bueno, no lo había visto así, pero a ustedes díganme si estoy bien o no, pero Platón sí es bastante, o sea, ¿cómo diremos? No sé, no quiero usar una palabra equivocada, eh, pero digamos que sí es irónico, ¿no? O sea, le gusta jugar con el discurso y tal parece que aquí cuando dice, yo soy, ¿no? De alguna manera hace una especie de burla a Gorgias de que efectivamente él es capaz de dar respuestas muy breves, ¿no? Entonces Sócrates le hace preguntas largas, de modo que Gorgias responde sí, no, ajá, exacto. Entonces, pareciera que lo hace a propósito, ¿no? De mostrar que efectivamente es capaz de dar las respuestas más, ¿no? Más concisas.
pero eso no parece ser una cualidad positiva, ¿no? Para Sócrates, sino es al contrario, eh, de alguna forma está como que queriendo tal vez encubrir, ¿no? Eh, que es al contrario, ¿no? O sea, que no es algo que hay que alabar, ¿no? Pero no sé, ustedes qué opinen. Igual con el hecho de que le preguntó quién fue Querefonte, ¿no? Si realmente quería hablar con Gorgias. Este, como que este juego es también, hay que considerarlo mucho en Platón, ¿no? Yo quiero preguntar, dado que no estaba siguiendo el texto en griego, sino la traducción, Ujú, ¿cuál es la expresión que se utiliza para el término operaciones manuales? Que un poco, ujú. bueno, lo que veo que está queriendo hacer Gorgias aquí Eh, es distinguir que hay que, digamos, separar la operación manual de lo que ajá, tiene que ver con lo que es la pura palabra. ajá, ¿es heirurgías o heirurgema? Ajá, en Ok, oposición al logon, ¿no? O logos, perfecto. sí. Y de hecho, bueno, esa parte también es importante, ¿no? O sea, porque si bien puede hacerse un discurso en en diversas artes, ¿no? Como el discurso político, el discurso médico, el discurso, este, o sea, sobre distintos temas, el que es propio, o sea, lo que dice Gorgias es que lo propio de la oratoria o de la retórica es ser el arte del discurso, ¿no? O sea, de logos, no de las cosas manuales, ¿no? No Sí, de ajá, sí, sí, Elizabeth, perdón. o sea, lo que decías de la ironía, sí, digamos, es muy interesante cómo justamente eh, también Gorgias intenta, ¿no? Seguir a Sócrates y un poco burlándose como con respuestas mínimas, ¿no? Dice, ah, mira que sí lo puedes hacer, pero no lo haces. Y ahora, esta oposición justamente entre, o sea, se refiere como, o sea, habla como para distinguir, ¿no? De que hay eh, o sea, distintas ciencias o distintos saberes, ¿no? Distintos saberes, y que una cosa es el saber, parece, y otra cosa es la o la técnica de hacer discursos, pero que todas tienen algo en común, que es que se ocupan del discurso, ¿no? O sea, se Ujú, ocupan del discurso, pero al mismo tiempo, entonces, digamos, ahí parece que este párrafo que se leyó es como muy importante, ¿no? ujú, Que opone, digamos, varios conceptos importantes, ¿no? Que tiene que ver justamente con o sea, con esta retorique, y aquí el término, digamos, ahí no veo, creo que está, a ver, dice, o sea, por una parte, el conocimiento de todas las artes, ¿no? Y por otra parte, eh, las que se refieren a cuestiones manuales, ¿no? A cuestiones prácticas. Entonces, hay una distinción entre el conocimiento de las artes que se refieren o sea, hay unas artes que se refieren a operaciones manuales y otras a ocupaciones. Y hay como dos distinciones dentro del conocimiento de las artes, ¿no? Dice, todo el conocimiento de las demás artes se refiere ya sea a operaciones manuales y a otras ocupaciones de esta clase, ¿no? Entonces, eh, digamos, a otras ocupaciones que son manuales o que tienen que ver con el ámbito de la manualidad, pero que no son propiamente conocimiento. ujú, O sea, hay unas que son conocimiento
manual y otras que tienen que ver con el ámbito de lo manual, pero son operaciones, son algo que se realiza, ¿no? Ujú. O sea, como que ahí creo que hay varios conceptos importantes, Ahí, ajá, ajá, ahí, en como que me este parece un párrafo. pasaje, ajá, muy importante. A A ver, mí no, lo no sé si... Ah, sí, perdón, adelante, Caro. No, 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 o sea, como que siguiendo justo la observación que hace Janet de que se está oponiendo, ¿no? Las técnicas, bueno, de las tecnai, ¿no? De las tecnón, hay algunas que son perigirurgias, ¿no? Esas son las operaciones manuales, y otras sobre praxis toyautas, ¿no? O sea, sobre Ujú. acciones o cosas Tales que tienen tipos de tales acciones. tipos de Ajá, acciones, ¿no? ajá. Y todo, ya bien lo decía Janet, ¿no? Toda la episteme, ¿no? En esas sí hay episteme, ¿no? Diríamos, en esas hay episteme. Pero la retórica, pero en la retórica dice, toda su praxis, kaikirosis, pero lo traducen ahí como toda su fuerza, ¿no? Toda su fuerza y su potencia, o algo así, ¿no? Dice, toda su potencia y su acción, dialogon estin. O sea, ahí no puedes encontrar no hay un conocimiento distinto a eso que son los discursos, ¿no? Ujú, Y eso es lo que va a utilizar ya ahorita, bueno, Sócrates para llevar como al absurdo la idea de que hay una episteme justamente en la retórica, porque la retórica solo es sobre el discurso, ¿no? Y en todo, ujú. como todas las otras artes tienen que ver con el discurso, pero además tienen un objeto de conocimiento, que son cosas manuales o acciones, ¿no? Relativas a estas, pero en la retórica todo es sobre el discurso, digámoslo así, ¿no? Ujú. Entonces, ya se va a ver posteriormente que no es posible, ¿no? Una techné cuya episteme sea solo sobre el discurso, sino que sería como una episteme, sí, vacía, ¿no? Digamos, sería una episteme vacía, Ah, vaciada, sí, exacto. ¿no? Ajá. Pero esta sí sería, ¿tú crees que esa sería la postura de Gorgias? Que sí es No, 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 claro que no. posible. Digamos que eso es lo que o sea, Borges sí piensa que hay una episteme, Ajá, ¿no? En el discurso exacto, mismo, pero lo que vamos a ver exacto, que es que Sócrates, Platón no piensan eso, ¿no? exactamente, exactamente. Sí, o sea, justo aquí es donde dice, ¿no? Que o sea, dice, sino que en ella toda la actividad, o Toda la sea, actividad, toda ajá, pasaje praxis, caige quirosis y toda eficacia se producen o se da a través del logos, ¿no? Del discurso o ajá, por medio de la palabra, traduce Gredos, ¿no? Em, por esta causa yo estimo que el arte de la retórica, diataute goten retoriken technen, se refiere a los discursos perilogus y tengo razón según afirmo, ¿no? Orthos, o sea, digo correctamente o hablo correctamente al respecto, ¿no? Ajá, ok. Entonces, esa es la postura de Gorgias, ¿no? Que de sí, Borges, sí ¿no? puede haber un episteme del discurso por el discurso, ¿no? Claro, sí, O sí, en sí. cuanto tal. Ajá, ok. Ay, bueno, es que me quedé Sí, pensando si esto podría verse, no, ¿verdad? Que digamos como una especie de, si podría haber algo así como, o sea, ¿qué sería bueno, obviamente la lógica es algo distinto, pero yo no sé si se podría ahí confundir. No, no, estoy haciendo un problema absurdo. O sea, es que pensaba un poco en la visión de Aristóteles de la lógica como el órgano, ¿no? Como una herramienta. Eh, si esto, o sea, es posible pensar justo como en las reglas del discurso o claro. del No, y en la pensamiento, retórica o sea, de la Aristóteles sí retórica. piensa que la Ujú, retórica es una y hay episteme, ujú. ¿no? Sí,
como que tiene ciertas reglas, ¿no? O hay ciertos conocimientos propios Claro, de esa área, ¿no? sí, 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 sí. Ok. Bueno, y más adelante después, justamente, o sea, ya en el currículum medieval, por decirlo de alguna forma, pues la retórica es parte de la lógica, ¿no? O sea, este, no está del todo, digamos, eh, desligada, ¿no? O sea, bueno, pero claro que la lógica, el currículum medieval sigue a Aristóteles, ¿no? O sea, en esta forma de organizar las artes. Bueno, em, Yo quisiera comentar brevemente algo sí, respecto adelante. de la particular manera en que Platón construye los personajes. Tiene que ver con la manera en cómo ha puesto, creo que dos veces, el hecho de que es Gorgias quien se atribuye a sí mismo, digámoslo así, la razón o Ah, el buen oficio de lo que él hace. ujú, Curiosamente, digamos, como una cierta falta de modestia y una fuerte tendencia a, no sé, como a cierta arrogancia, decir, no, o sea, yo no soy un orador, no me dedico a eso, sino que soy un buen orador. Y aquí ahora afirma de que la retórica se refiere a los discursos y pues lo digo yo y yo tengo razón. sí, sí, ¿no? Sí, lo estoy diciendo bien, o sea, lo estoy diciendo correctamente. Sí, sí. Sí, no sé si sea un poco un retrato muy fidedigno de Platón, o sea, sobre Gorgias, o sea, de que realmente Gorgias haya sido así, o Platón está un poco jugando con la figura del sofista, no sé. Ahí eh, yo no sabría contestar, ¿no? Con exactitud, pero, o tal vez sea un poco de las dos cosas, quizá, ¿no? Sí, ahí Gerardo Rivas tiene como algunos artículos sobre justamente digamos, la interpretación que nos da Platón, ¿no? Sobre los sofistas y bueno, dice que es un tanto, pues sí, como muy crítico, ¿no? Y esta es la imagen que nos llega y que realmente, pues sí representaron figuras importantes, ¿no? Y que los presenta como bajo esta imagen muy irónica, ¿no? Mm. De, de llevarlos hasta decir cosas bastante poco sostenibles, ¿no? Poco sustentadas. Sí, 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 o sea que no, hay algo también de estilo ahí literario, ¿no? Bueno, como, digamos, tratando no sé, de que su objetivo a lo mejor no era exactamente el retratar de manera fidedigna o histórica, ¿no? Al personaje, también hay un poco de juego con el personaje o con los personajes. Sí, también depende quién, ¿no? Porque a Protágoras sí le Sí, guarda mucho respeto, o sea, con ajá. Protágoras no hace este tipo de cosas, pero con Gorgias sí. Ay, no. Sí, este hombre. Pero de Ok. pronto sí era así Gorgias, ¿no? De pronto. Es como parte, pero también de pronto es como Soberbio. parte de la Ujú. retórica, ¿no? Es como, porque es convencer al otro de que yo sé lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces es como, sería muy raro que Gorgias dijera, no, es que yo no sé, yo Bueno, no, sí. como Ujú. una cosa de humildad, ¿no? Ajá, claro. Sí, tiene que Sí, mostrarse además hay seguro. Ujú. él decía, creo que él decía que se podía incluso hacer sus propios zapatos, ¿no? Su propia Ah, ropa. sí. Ah, Ujú. entonces no es pródico. En el ¿No es Protágoras, pródico? ¿no? En el Ah, bueno, sí, no Protágoras, sé. ajá. Pero Y que sí, se hacía su bueno, ropa y así. es pródico, claro. Y más Oiga, bien fíjese en que, perdón, sí. no tú, claro.
No, nada más quería comentarles que sí, yo había escuchado esto, o sea, de que a Protágoras lo respeta más y porque en el diálogo, en el Protágoras, como que toda la escena es mucho más como ceremoniosa, no sé, es más, Ujú, hay todo un evento, ¿no? Donde están todos los grandes sofistas en la casa se llama Calias, ¿no? O ujú, Calías, no sé, bueno, y había escuchado justo este tema de que a él se le respeta más. Y además tenemos, se supone, ¿no? Según los sofistógrafos, los que hacen estudios de sofistas, se tienen más documentos pues sí, o referencias de lo que escribió Protágoras sobre muchos temas, ¿no? Además de la retórica. Y en cambio Gorgias como que ha pasado a la poesía, a la tradición filosófica como el maestro de retórica. Pero pensando en los dos diálogos, ahorita lo que estamos leyendo, hasta ahorita, ¿no? Yo no veo tanto como que bueno, no, todavía no lo he insultado solamente lo presento así como un poco soberbio, ¿no? Pero ujú, igualmente pues le está dando el crédito pues le está preguntando, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Dime cuál es el objeto de conocimiento del Mm, arte que dices enseñar. Y eso sí, tú ya lo decías, ¿no? Luis, es lo que hace también en el Protágoras, mm. a- A Protágoras. con Protágoras, ¿no? Entonces, como que nos falta ver más maltrato para ver que sí hay una Pero diferencia, sí, ¿no? sí la retórica para él es menos que la sofística. De Ah, hecho, bueno, aquí en el diálogo lo va a decir. ok. O sea, la sofística, bueno, la sofística, él la considera más, o sea, bueno, Sócrates la considera más digna, es más una técnica que la retórica. Aquí Ujú. en el diálogo hace la distinción. Ah, ok, ok. Entonces, si quieren, podemos continuar para ver esto que nos estás comentando. seguramente vamos a volver a encontrar este tema de la medicina más adelante, según recuerdo, ¿no? Pero es como también para no perderlo de vista, justo que él es el hermano, ¿no? De Gorgias, el que es un médico. Ajá. Y, y se supone que, bueno, la medicina, ya veremos cuál es su estatus epistémico, pero un poco, ahorita, bueno, sí jugó un poco de que, claro, la medicina, ¿sobre qué trata? Sobre los logos, o sea, aquí dice, ¿no? Dice, ¿acaso, cuál es el objeto de su conocimiento, ¿no? De la retórica, los discursos. Y luego dice, ¿qué discursos? ¿Acaso los que indican a los enfermos en qué régimen podrían sanar? O sea, bueno, Ujú, ahí está como también ya introduciendo el tema de si un episteme podría ser episteme sobre algo malo, ¿no? Sí, ujú, y en ese sentido, bueno, la medicina se supone que trata de los discursos que sanan, ¿no? ujú, Y vamos a ver que la retórica, paradójicamente, como no tiene ningún compromiso ético, ujú, no, hay una imposibilidad de que tenga un objeto de conocimiento, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, eso con relación a la medicina, ¿no? Y luego vamos a ver si hay como más semejanzas entre retórica y medicina. No sé creo que va a salir después, ¿no? Aquí nada más ujú, así como que denotar sus datos biográficos. O sea, un retórico, pues también tiene, él lo va a decir, ¿no? Gorgias, ¿no? El que convence, no, no hemos llegado ahí, ¿no? El que convence al enfermo de tomarse sus medicinas no es el médico, finalmente, ¿no? Sino el orador, ¿no? ujú. Aunque hay una parte donde le pregunta a Sócrates, dice, ¿les capacita también para pensar sobre las cuestiones de las que hablan? Y Gorgia le dice, pues, ¿cómo no? O sea, como que ahí sí está inflando demasiado, ¿no? La retórica, como casi una ciencia del todo, eh, que puede tratar de muchas cosas, aunque especialmente trata sobre los discursos, ¿no? Pues es que sí está como un poco, es un poco el vaivén, Sí, ok. sí, 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 si quieren, sí. Ujú. No sé si, Janet, ¿quieres continuar con la lectura? Sí, nada más que o sea, sacó Ah, y no sí. sé dónde Ah, iba, porque, em, o es justo donde paramos, sí, ok, ok, ok.
Ajá. Nos habíamos quedado en donde dice que decía, hablaba muy correctamente. 450 C, Ajá, donde ¿sí? empieza Sí, Sócrates. Entonces, Ok. Dice, no sé si entiendo bien qué ujú, cualidad. A ver, esperen, es que dejen, es que creo, ¿no se escucha mucho ruido? no, ¿No? Sí, dice Sócrates, ok, no sé si entiendo bien qué cualidad quieres atribuirle, porque voy a saber con más claridad. Contéstame, ¿existen artes? ¿No es verdad? Gorgias. Sí, entre todas las artes, según mi opinión, hay unas en las que la actividad manual constituye la parte principal y necesitan poco de la palabra. Algunas de ellas no la necesitan en absoluto, sino que podrían llevar a cabo su función en silencio, como la pintura, la escultura y otras muchas. Me parece que dices que es con estas con las que no tiene relación la retórica. ¿No es así? Sí, Sócrates. Gorgias, perdón. Sí, Sócrates, lo comprendes muy bien. Sócrates. Existen otras que ejercen toda su función por medio de la palabra y, por así decirlo, presiden de la acción total o casi totalmente. Por ejemplo, la aritmética, el cálculo, la geometría, las combinaciones en los juegos de azar, perdón, y otras muchas artes, en algunas de las cuales la palabra y la acción son casi iguales, pero en la mayoría es la palabra la que predomina. Incluso solamente por medio de ella se lleva a cabo su realización y eficacia. Me parece que dices que una de estas es la retórica. mm, Ok. O sea, aquí me parece muy interesante también, ¿no? O sea, la distinción que hace de las artes, ¿no? En ujú, relación justamente eh, con con el logos, ¿no? ujú. Porque el término es, ajá, loguba. Ok, ajá. Sí, que utilizan la palabra y otras que las utilizan menos Que o las utilizan o nada, ¿no? O o dice, de nada. hecho, Ujú, se llevan a cabo en silencio. ujú. Ok, Como la pintura, la escultura y muchas otras. ajá. O sea, el arte en general, ¿no? Gorgias, así es. Sin embargo, no creo que quieras dar a ninguna de ellas el nombre de retórica. Si bien literalmente has dicho que la retórica es la que alcanza su eficacia por medio de la palabra. Y se podría arguir, ah, y se podría arguir, ay, ¿Arguir o perdón, arguir? Ay, no sé. perdón, Ay, arguir. perdón. Arguir. ¿Dónde estamos? Ajá. Arguir, ¿no? Sí, Ah, sí, sí, arguir. perdón, arguir, así no, es que lo puse bien chiquitito para ver todo. Se podría arguir si se quisiera sutilizar, no, utilizar, ¿no? Supongo. Si se Si se quisiera quisiera sutilizar, sutilizar, ¿sí? De sutil, sutilizar, ajá, sutilizar. De hacer Luego dices sutil. que la aritmética es retórica, Gorgias, pero yo no creo que tú llames retórica ni a la aritmética ni a la geometría. ¿Crees, Sócrates, Gorgias? ¿Crees bien, Sócrates, y comprendes exactamente mi pensamiento? Sócrates, ea, completa ahora tu respuesta a mi pregunta, puesto que la retórica es una de las artes que se sirven preferentemente de la palabra, pero hay también otras en estas condiciones. Procura decir sobre qué objeto ejerce su eficacia la retórica. Por medio del lenguaje, por ejemplo, si sobre alguna de las artes de que ahora hablaba alguien me preguntara,
Sócrates, ¿qué es la aritmética? Le contestaría, como tú ahora, que es una de las artes que produce su eficacia por medio de la palabra. Si continuando la pregunta me dijera sobre qué objeto, le contestaría que sobre lo par y lo impar, la cantidad de cada uno. Si nuevamente me preguntara qué es el cálculo, le diría que es también, que también es una, ah, que también es una de las artes que tienen toda su eficacia en la palabra. Y si insistiera sobre qué objeto, le respondería como los que redactan las propuestas en la asamblea, que en cuanto a lo demás es igual. La aritmética que el cálculo se refieren a lo mismo, a lo par y a lo impar. Se diferencian solamente en que el cálculo examina las relaciones de cantidad de lo par y lo impar respecto a sí mismos y a unos con otros. Y si me interrogaran por la astronomía, al decir yo que también ésta ejerce toda su eficacia por medio de la palabra, se me preguntara sobre qué objeto se aplica el lenguaje de la astronomía, Sócrates diría que sobre el curso de los astros, del Sol y de la Luna, y sobre la relación de velocidades de unos con otros. Tu contestación, Gorgias, tu contestación sería acertada, Sócrates. Sócrates, pues dala tú también, Gorgias. La retórica es una de las artes que realizan toda su obra y son eficaces por medio de la palabra. ¿Es cierto? Gorgias, así es. Sócrates, Ujú. di sobre qué objeto, cuál es, entre todas las cosas, aquella de la que tratan estos discursos de que se sirve la retórica. Gorgias, los más importantes y excelentes de los asuntos humanos. Sí, y aquí sí la pregunta es bien clara, ¿no? Em, Instituto tononton, o sea, acerca de los, tal cual de los entes, ¿no? De los entes. De Ajá. los entes sobre los cuales hablan la retórica, ¿no? La retórica hace discursos. Ajá. Ajá. Y dice, ¿cuáles entes? Pues de los que son, de las cosas que son las más altas Antes. entre las cosas, entre las cosas que son de los hombres, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Y bueno, o sea, aquí me parece también interesante que está el concepto pragmato, ¿no? O sea, entre las cosas de los hombres, pero de las que tienen que ver con pragmato, ¿no? Y justo en la distinción que hacía eh, anteriormente, ¿no? Tiene que ver con distintas, las distintas praxis, ¿no? O sea, cuando hablábamos de, de que distingue el arte, ¿no? De los diferentes saberes que son entre todas y ahora entonces parece que la retórica entre todas ellas, ¿no? Entre todas las que fueron nombradas, que tienen que ver con el ámbito de la praxis, eh, Ujú. es la que habla de lo más alto, ¿no? Sí, pero entonces al mismo tiempo, a ver, bueno, no sé, a lo mejor estoy malentendiendo, pero díganme, ¿habló o mencionó a la astronomía, al cálculo, a la aritmética, todas ellas en oposición a a aquellas que tratan de las acciones humanas? O sea, como al ámbito humano respecto de lo que es el ámbito de lo matemático, de la astronomía, o está considerando como que estas sí son las más altas, que la astronomía es de las cosas más altas que puede realizar el ser humano. Pues yo creo que sí las distingue de la retórica, o sea, que Más no bien son las son más altas, opuestas. Ah, que la ya, ok. retórica es más alta. Ajá, que es más alta Es, que todas estas.
Sí, que Protágoras también tiene esa incluso, posición en el Protágoras, ah, ok, porque él o s- dice que todos los otros sofistas enseñan astronomía y todas esas cosas, pero él no cree que eso tenga que enseñarse, digamos, o sea, que la sofística es distinta. Y aquí ajá, también como que Gorgias asume esa posición, ¿no? La retórica pues es mucho mejor. es la más útil en el ámbito humano, ¿no? Sí, y otra cosa que quería Ajá. agregar es que justo llega a la misma respuesta que Polo, ¿no? Se ocupa de las cosas más altas, la retórica, pero no responde qué es. Ujú. Ah, ok. Ahora, o sea, Ok. sí, ahora está, o sea, creo que es importante como la retórica entre las artes que se sirven de la palabra, ¿no? Ujú, Entonces, dentro de las que se sirven de la palabra, había distinguido como algunas que solo, o sea, que utilizan casi de forma total la palabra, ¿no? ujú, Mientras claro. otras que no la utilizan para nada, la palabra, ¿no? Entonces, entre Ujú, las que se sirven totalmente de la palabra, que parece que está apuntando a un tipo de tecné Ujú, que tiene que ver con las teóricas, ¿no? O sea, ujú, teoretiqué. O sea, parece que con esta distinción entre las que se sirven completamente de la palabra y que no son nada, este, o no realizan nada, dice. O sea, hay unas que no realizan nada y son completamente, y se sirven completamente de la palabra, mientras sí, otras que son silenciosas y producen algo, ¿no? Como la estatua, la escultura y todas estas. Entonces, aquí parece, o sea, como que hay como una, o sea, como que apunta justamente a este, ya a un tipo o sea, por eso las siguientes pues son la astronomía, ¿no? ujú, Que no produce nada, ¿no? O ujú, las matemáticas, ¿no? Que no produce nada. Entonces, bueno, ahí como que esta diferencia o esta distinción me parece como importante. ujú, Y que como tú la dices, Janet, se parece más a lo que Aristóteles iba a decir, ¿no? Entre las productivas, prácticas y teoréticas, tú lo dijiste, ¿no? Pero Ujú. aquí no está tan claro. O No, sea, más bien aquí dice, unas usan solo o se sirven, son diaton logo, ¿no? O sea, son a través de la palabra, su eficacia es a ujú, través de la palabra y solamente o sea, se sirven de la palabra. Pero uno ujú, podría decir, bueno, o sea, también el escultor, el pintor, etcétera tienen, o sea, usan discursos, ¿no? ujú. Tienen que tener logo y pues sobre lo que están haciendo, ¿no? Sobre sus creaciones, ujú. sí. Ajá. Ajá, Ujú. Pero dice, de hecho, se realizan, es que la cuestión es que se realizan, creo ahí está el punto, Caro, sí, o sea, sí, como sí, que se sí. llevan a cabo sin la palabra. Ah, claro, sí, 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 O sí, sea, sí, el escultor puede tener un discurso sobre su obra, pero cuando la realiza no requiere de la palabra. Y claro. por eso dice, es silenciosa, ¿no? Ajá, ajá, Mientras que las teóricas cuando se realizan, o bueno, o sea, la sí, astronomía requiere de la palabra. Ujú, sí, sí, sí. Aunque también podríamos decir, bueno, y las figuras, bueno, Ajá, geométricas y los astros que se observan, bueno. No son producciones, ¿no? Sí, no son producciones o resultados de la tecné, ajá, pero son más que palabras. Ay, sí. ajá. pero no se podría pensar que justo no son palabras exactamente. O sea, que las figuras geométricas, los exacto. números, Que no son palabras, ¿no? Ajá. digamos, De o hecho, sea, es bueno, lo no que sé, le es una dice pregunta. Sócrates. Es que es justo lo que le pregunta Sócrates, ¿no? A Gorgias, dice, pero, o más bien es un comentario que le hace, dice, pero yo no creo que tú llames retórica ni a la aritmética ni a la geometría, Ujú, ¿no? Eh, porque, sí, o sea, para Gorgias se resume a la palabra, ¿no? O puede hacer como una reducción, y justo es la reducción ujú, que Sócrates está tratando de, o le está criticando, ¿no? Porque mm, sí, debería haber en todo caso alguna otra cosa más abstracta que el logos y que abarque también a los números, o sea, la aritmética y a las figuras, ¿no? Y que no sean estrictamente
palabras. No sé, bueno, eso es lo que me parece, pero al final de cuentas, termina por decir que, ay no, como que eh, me perdí un poco de cuál era como el argumento, de modo que al final termina por decir Gorgias que la retórica es justo esto, ¿no? O sea, que trata acerca de las cosas más altas, eh, Sí, de las que realizan los hombres, ¿no? Ujú, Ajá, como que, o sea, está entre las artes que se llevan a cabo a partir de la palabra y de forma casi completa, es más, de forma completa, pero como que la retórica entre todas ellas es la más alta, ujú, ¿no? Entre la mm, aritmética, la astronomía, y ujú, todo lo más, el cálculo y todo esto es la más alta, ¿no? ujú. Sí, no sé si leímos también, llegamos a 451A. ujú. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí Ujú. lo leímos. Ah, bien. Sí, de hecho llegamos casi hasta el E. Ok. Es que hay un párrafo muy largo donde Sócrates habla del cálculo y de su objeto y todo esto. Ujú, Ahí parece que, como que para la refutación, lo primero que vemos es la diferencia, ¿no? Entre las artes que tienen su eficacia a través de la palabra y las que no se sirven de la palabra, ¿no? Primero es esa distinción, esa gran distinción que es cuestionable, ¿no? Que parece no tan clara. Pero bueno, la ujú, aceptamos, ¿no? Aceptamos que hay las que prescinden de la palabra y las que su eficacia es a través de la palabra. ujú, Entonces, cuando ya acepta eso Gorgias, presiona a Sócrates, ¿no? De las que se sirven de la palabra y su eficacia, de hecho así está, dice, su eficacia es a través de la palabra, ¿no? Está en 451A, más o menos allí comenzando, ¿no? La retórica es una de las artes que se sirven de la palabra, pero también hay otras en estas condiciones, ¿no? Entonces ahí ya viene la segunda parte que va a ser como decir, hay, no es, digamos, no puedes definirla simplemente así, como un arte que se sirve de la palabra, cuya eficacia es completamente a través de la palabra, porque hay muchas otras ujú. que están en esta misma situación, ¿no? Pero entonces ahí ya Exacto. Ujú. lo que presiona Sócrates es decir, ti, periti, ¿no? ¿Sobre qué cosa versa, digamos, la palabra de esta arte, ¿no? De esta arte en particular, si la geometría es sobre esto, si el cálculo es sobre esto. Periti, ¿no? Es periti, periti en logos, ahí estás, ¿no? Tokios, Ajá. retorique est, ¿no? ¿Sobre qué trata la retórica? ¿Cuál es su objeto? Ahora ya es más claro, ¿no? ¿Cuál es su Ah, objeto sí, sí, de sí, sí, sí. conocimiento? Ya. Sí, porque en el De los... caso de la aritmética es lo par y lo impar, ¿no? Sobre el Ajá. cálculo, su objeto es, en cuanto a los, ay, ¿qué? Respondería como los que redactan las propuestas en la asamblea, que en cuanto a lo demás es igual, la aritmética que el cálculo se refieren a lo mismo, a lo par y a lo impar. Se diferencian solo en que el cálculo examina las relaciones de cantidad de lo par y lo impar respecto a sí mismos y a unos con otros. Y si me interroga por la astronomía, y al decir yo que también este ejerce toda su eficacia por medio de la palabra, se me preguntara sobre qué objeto se aplica el lenguaje de la astronomía, Sócrates, diría que sobre el curso de los astros, del sol, la luna. Ajá. Y la retórica, y aquí es donde viene lo que tú decías, ¿no, Caro?
Bueno, si es la retórica. que realizan toda su obra Claro. y son eficaces por medio de la palabra. ¿Es cierto? Y dice, así es, dice Sí. Borgias. Di sobre qué objeto. Eso es lo que estábamos. A ver, estamos. Ah, mira, sí. Ajá, sobre qué objeto. O sea, Sobre. peritono, Ah, un poquito más adelante, ¿no? Di sobre qué objeto. ajá. Eh, ¿Cuál es entre después de todas las D. collas, ac- cuál entre todas las cosas aquella de la que tratan estos discursos de que se sirve la retórica? Y dice, los más importantes y excelentes de los asuntos humanos, Ujú, que es esta. ujú. Pero pues realmente, como dice Luis, o sea, no está diciendo nada, nada claro, ¿no? Su respuesta es demasiado genérica. Exacto. O sea, es más, ni siquiera está diciendo un objeto, está diciendo una cualidad de, ¿no? Así como los más altos, los más importantes, pero no dice cuáles son hasta ahorita. Ujú. Podremos, si quieren, aquí continuar para ver si responde cuáles son esos, o qué entiende Borges Ah, ¿sigo yo por los más o alguien importantes. más quiere seguir? ¿Quiere seguir, Caro? Si quieres, Caro, ajá. Si quieren, bueno, Y miren, hacemos después. pero Gorgias, ya contesta Sócrates, pero Gorgias, también esa respuesta es discutible y carece aún de precisión. Supongo que habrás oído cantar en los banquetes ese escolio en el que enumerar los bienes humanos, en el que al enumerar los bienes humanos se dice que lo mejor es tener salud, lo segundo ser hermoso y lo tercero, como dice el poeta del escolio, adquirir riquezas sin fraude. Dice Gorgias, sí, lo he oído, pero ¿por qué lo citas ahora? Porque si, por ejemplo, estuvieran delante de ti los que profesan las artes que alabó el autor del Escolio, el médico, el maestro de gimnasia y el banquero, y en primer lugar dijera el médico, Sócrates, Gorgias te engaña, no es su arte el que procura el mayor bien a los hombres, sino el mío. Y yo le preguntara, ¿qué eres tú? Em, ¿Qué eres tú? Ay, creo que ya me perdí. No, es que estábamos. Y yo le preguntaba, ¿qué eres tú para expresarte así? Contestaría probablemente que médico. ¿Qué dices? ¿El producto de tu arte es el mayor bien? ¿Cómo no, Sócrates? Diría quizá. ¿Hay algún bien mayor para el hombre que la salud? Si después de el Mm. maestro de gimnasia dijera, también a mí me causaría sorpresa, Sócrates, que Gorgias pudiera demostrarte que su arte produce un bien mayor que el mío. Igualmente preguntaría yo a ¿qué eres, amigo, y qué obra realizas? Maestro de gimnasia, diría, y mi obra consiste en dar a los cuerpos fuerza y belleza. Después del maestro de gimnasia, el banquero, con gran desprecio para todos los demás, según yo creo, diría, examina Sócrates si encuentras en Gorgias o en cualquiera otro un bien mayor que la riqueza. Le diríamos, ¿es que tú eres el artífice de la riqueza? Contestaría afirmativamente. ¿Qué eres? Banquero. ¿Crees que el mayor bien para los hombres es la riqueza? ¿Cómo no? Respondería. Nosotros le diríamos, pues aquí tienes a Gorgias que afirma contra lo que tú dices que su arte es causa de un bien mayor que el tuyo. Es evidente que después de tal afirmación, él preguntaría, ¿qué bien es este? Que conteste Gorgias. Pues bien, Gorgias, piensa que ellos y yo te hacemos esta pregunta y contéstanos, ¿cuál es ese bien que según dices es el mayor para los hombres y del que tú eres artífice? ¿Seguimos? Bueno, sí, sí, Ajá, sí seguimos, ¿no? a ver qué dice, Dice ajá. Gorgias, el que en realidad Sócrates es el mayor bien y les procura la libertad y a la vez permite a cada uno dominar a los demás en su propia ciudad. Dice Sócrates, ¿qué quieres decir? Y Gorgias contesta, ser capaz de persuadir por medio de la palabra a los jueces en el tribunal, a los consejeros en el consejo, al pueblo en la asamblea y en toda otra reunión en que se trate de asuntos públicos. En efecto, en virtud de ese poder serán tus esclavos el médico y el maestro de gimnasia. Y en cuanto a ese banquero, se verá que no ha adquirido la riqueza para sí mismo, sino para otro, para ti, que eres capaz de hablar y persuadir a la multitud. ¿No?
¿Hasta ahí lo continuamos? A ver, si quieres, a ver, hasta allí. Hasta ahí, ¿no? Bueno, ya, Ajá. ya que Sí. presionaron a Gorgias al límite, Pobre ya lo llevaron Gorgia. al límite. Sí. Ahí Sócrates podría haber sido un investigador así de policíaco, ¿no? O sea, híjole, sí, está denso. Dice Juan Pablo, ya sacó el cobre. Sí, total, ¿no? Total. Sí, evidentemente, o sea, la definición aquí se exhibe, ¿no? O sea, su definición como ¿de qué tratan los Ujú, discursos de la ujú. retórica sobre las cosas humanas, las más, ¿cómo decía? Arriba ya lo habías, ¿no? Tameguista. Ajá. Ajá. Tameguista, ¿no? Ajá. Sí, Ujú. Y después ya le dice que cuáles son esas, ¿verdad? Ajá. se repasan, serían bueno, se cita el escolio, ¿no? Que sería salud, belleza y riqueza, ¿no? Salud, belleza y riqueza. Ah, Entonces ya sí. en este diálogo imaginario ¿qué son? Los que profesan las artes que alabó el poeta, ¿no? El autor del Escolio. Salud, pues el médico, ¿no? Ahí Ujú. qué bonito porque belleza, esa es el maestro de gimnasia, ¿no? ¿Cómo dice Mm, aquí? El paidotribes, ¿no? ujú. Ahí está el iatros, el médico, te El cae el médico. Ajá. paidotribes y el grematistés, el banquero lo traducen. Crematistes. Ajá. O sea, el que sabe hacer dinero, pero dice el escolio de manera justa, ¿no? Eso No sí es injusta. importante, ¿verdad? A ver. Ujú. Tritonde, fecin, hopoyetestu, escoliu, to plutein adolos. Bolos. O sea que no sea, sin fraude, dice. Adolos sin fraude. Maldad, sí, sin fraude, ok, sí, sí. Ajá. Eso le interesa a Juan Pablo, que está con la crematística y la propiedad y todo esto. Ándele. Ujú. Y el Y en médico, el ese, maestro y el sí, banquero. y el Ajá. banquero. Y en ese diálogo se vuelve a ver que la pregunta es por cuál es el objeto de sus discursos, ¿no? ¿Qué es lo que enseñan, ¿no? ¿Qué es lo que Ujú, de lo que ellos son especialistas, podríamos decir, ¿no? ujú. Pero entonces, o sea, lo que va a hacer Sócrates es preguntarle si él es, o bien se consideraría un médico, un maestro de gimnasia o un banquero. Y Ah, ninguna de estas sería la respuesta correcta para Gorgias, ¿no? ah, ajá, como Sí, que, como si entre los bienes que han sido considerados como los más altos y mejores para el ser humano, ¿no? Sí, Que es la salud, el ser hermoso ajá. y el tener dinero, en cuáles se encontraría, ¿no? La retórica. Ujú, Y entre todos estos que se han considerado como bienes, pues parece que no. ujú. Porque la respuesta de Gorgias está, a ver, es que está aquí mismo, sí. creo, ¿no? Ajá. O sea, yo veo como que en ese diálogo imaginario sí están poniendo, diría, cada quien va a decir que lo suyo es lo más chido, ¿no? Es lo mejor. Ujú, Así como, o sea, porque su respuesta fue muy soberbia, ¿no? Él ujú. dice, lo mío es yo trato más bien mi arte trata de las cosas más importantes, ¿no? Os- Tameguista, ajá, Ah, sí, sí, ya. sabes, Caro, a mí me parece importante como esta manera de argumentar de Platón, ¿no? Porque va a lo que los sabios han considerado como lo más alto. O sea, dice, bueno, tú dices que lo tuyo se ocupa de lo más alto, pero veamos los sabios, o sea, Ujú, este método dialéctico que incorpora después Aristóteles,
justamente como ante las cuestiones difíciles de discernir y ante las cuales hay diferentes opiniones, veamos la opinión de los más sabios y en este caso, consideremos eso y, Sí, y veamos entonces tu respuesta a cuál de estos que han considerado los sabios concierne, pero sí, está fuera de ello, ¿no? sí, total, Mm, total. ujú. Pero aún Pero así, es que no encuentro aquí la lectura la respuesta de Gorgias, pero porque dice, de cuál eres tú? ¿Eres artífice? Le pregunta a Sócrates y Gorgias dice que es el mayor bien, el que es el mayor bien y les procura la libertad, donde habla de la eleutería. Ah, es aquí, claro. ¿no? Aquí Sí, sí, está, sí, sí, sí. eleutería. Eleuterías, autois, ajá. Ajá. Y a la vez les permite a cada uno dominar a los demás en su propia ciudad. O sea, como, Hein, pues sí, ajá, Argein, sí, Y ajá. en el sentido de, sí, como de ser gobernar. Dominio el de jefe, ¿no? gobierno, ajá, Ajá. ajá. Allí en la eutería también es la política, ¿no? O sea, no, es la libertad política. La libertad política, pero también sería como el arte que te permite gobernar. O sea, y en ese Ajá, sentido también Aristóteles estaría de acuerdo que la retórica como una parte de la política, ¿no? Eh, o sea, estaría de acuerdo con Gorgias. No sé si claro. Platón esté de acuerdo, Ajá. O sea, la pero eutería solo es de eres ciudadano, ¿no? O sea, ujú, eres un libre, no eres sí, esclavo, nada más, no tienes el estatus de esclavo. O sea, pero ajá. no tiene otra connotación, no, no tendría que una connotación metafísica, ¿no? Ni más amplia, ¿no? Ahí sí No, no. no creo. Yo creo que nada más es meramente política. Sí. Ujú, ok. Ujú, Ajá. Sí, y yo creo que ahí tiene que ver también con la concepción de ciudad, ¿no? O sea, entre los ciudadanos, aquellos que poseen el mayor bien, pues son los que son libres, ¿no? Frente ujú. a la distinción entre los que pertenecen a la polis, pero no, no son propiamente ciudadanos, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Ujú, claro, sí, sí. Y después ya le dice a Sócrates, ¿qué quieres decir? Y después ya explica ser capaz de persuadir, ¿no? Peithein o a través de los discursos o de las palabras, em, por medio de la palabra, a los jueces en el tribunal y a los consejeros en el consejo, al pueblo en la asamblea y en toda otra reunión en que se trate de asuntos públicos. Ujú. Panti, hostis an políticos, sílogos gignetai. Ujú. En efecto, en virtud de este poder serán tus esclavos el médico y el maestro de gimnasia. O sea, trata igual de salirse de ese problema, ¿no? O sea, de que o eres médico o maestro de gimnasia o eres banquero. Entonces, el político, más bien, el médico, el maestro de gimnasia y el banquero se subordinan al poder político, ¿no? Por eso dice, serán tus esclavos, ¿no? Y en cuanto a ese banquero, se verá que no ha adquirido la riqueza para sí mismo, sino para otro, para ti que eres capaz de hablar y persuadir a la multitud. Bueno, ahí Gorgia se defiende bastante bien. No sé cómo lo vean ustedes. O sea, pareciera que frente a lo que decías, Janet, de que Sócrates trae a colación la sabiduría pública o mm, de lo que dice el Escolio, dice Más bien, Gorgias, no, hay algo más allá, ujú, más alto, que es la retórica, y la retórica, las otras cosas, pues, el ser médico, banquero o maestro de gimnasia, esas sirven al político y el político es el que aprende retórica, ¿no? Aprende discursos. Bueno, no sé, ujú. al menos ahorita, parece que se defendió bien, pero a lo mejor
esto cambie otra vez. Sí, bueno, se defendió bien. Ay, perdón, Janet, sí. No, tú no, no, sí, claro. No, iba a decir justo que ya, o sea, viendo un poco los comentarios del chat, sí, o sea, se defiende muy bien, pero también es bastante osado, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí. Al Sí, menos da una respuesta, sí, o sea, que con la que va a seguir, obviamente, pues el elenjos, ¿no? Sí, perdón, Janet, sí. Pero también creo, o sea, no solo es osado, sino, bueno, va más allá porque, o sea, considera que puedes subordinar, ¿no? Pero subordinar en un ámbito de esclavismo, ¿no? O sea, convertir en ujú, esclavo lo libre. O sea, Ah, ahí ok, como que, claro. o sea, convertir en esclavo lo libre es como a partir del discurso. O sea, puedes hacer que lo que es libre sea esclavo si estás en un ámbito político, o sea, un ciudadano. sí, está muy interesante esto. Ajá. O sea, Ujú, ¿cómo puedes convertir lo que es libre ujú, porque tiene las cualidades sociales y políticas para hacerlo, que se convierta en algo esclavo? claro. Sí, o sea, pareciera como, o sea, que es justo lo que luego lo que critica Platón, ¿no? Que ellos carecen como de este sentido moral, ¿no? De sometimiento, eh, de esclavizar, como tú dices, a estas artes que son libres, ¿no? O incluso a estas artes que son libres, eh, gracias al poder de la persuasión del discurso, ¿no? O sea, es como un uso pervertido, por decirlo así, del discurso y de la retórica en el ámbito político. O sea, sí lo puedes hacer. Ahora, que debas hacerlo es otra cosa. Ujú, Pero ujú, la cuestión es también si lo que puedes hacer a partir del discurso lo puedes hacer en los hechos. Es decir, tú no puedes convertir a un hombre libre en un Mm, esclavo si es un hombre ujú, libre y tiene ujú, las condiciones para ser un hombre libre. ujú. Claro, allí estarías tergiversando, ¿no? El papel del ciudadano mismo, Ajá. ¿no? Ujú, ujú. sí, sí, sí. Sí, fíjate que sí viéndolo así es osado, pero además es, como dices, o sea, ustedes decían, está aplicando ¿qué podemos decir? Pues no sé si una estrategia medio inmoral, por decirlo de alguna forma, Sí, eh, de la retórica, ¿no? Este, Y yo, que luego precisamente Calicles va a ser el culmen, ¿no? De la inmoralidad aquí claro. en este diálogo. pero también como de hacer parecer lo que no es como si Ujú. fuera, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces, ahí ese creo que aquí está ese punto. O sea, puedes hacer parecer que lo Ujú. libre no es libre a partir del Sí, discurso. Ujú. O sea, porque en los hechos Sí. no le puedes ujú. quitar la libertad a alguien que la posee teniendo las cualidades para poseerlo dentro de una polis. Ujú. Sí, o lo que se esperaría es que fomentaras la libertad a través del discurso, pero lo que haces es lo contrario, o sea, esclavizar por el discurso, ¿no? Ajá. Ujú. Ujú. Híjole, sí está, pues está muy atrevido, ¿no? O ¿Será sea, que la también puede, contestación, ajá, sí. o podríamos interpretar eso de hacer esclavos solo como, y ahora sí, no en un sentido tan político, sino más individual, ¿no? O sea, más bueno, ellos van a hacer lo que tú quieras que hagan, así como un esclavo obedece, como ya después va a decir Aristóteles, como un instrumento animado, ¿no? Ujú, Al dueño, al amo, ¿sí? ujú. No, podría ser también, pero bueno, o Pero, sea, pero esto de todas maneras es peligroso, ¿no? O sea, como, sí, bueno, es sí, claro, como, sí. como el tirano que puede usar así de esta manera el discurso para su propio bien y no para el de la ciudad. Este, o sea, haciendo por usar la misma
figura que usa Gorgias, ¿no? O sea, vas a ser los esclavos para ti, ¿no? Para quien esté usando el discurso. Ujú. Sí, claro, sí, sí, sí. Ujú, Y bueno, ahí me parece también como interesante esta idea de que el discurso se convierta en un mero instrumento, ¿no? O Ujú. sea, también. un instrumento para hacer lo que tú quieres que sea, ¿no? Ujú, O sea, un instrumento como de transformación de las cosas mismas. ujú. O sea, de no darle Sí, lugar a la palabra o al discurso o al lenguaje mismo. O sea, mientras que la astronomía nos habla de los astros, ¿no? Y las aritmética de lo par y lo impar y el cálculo, en la retórica parece que no, mm, o sea, es simplemente una acción instrumental del lenguaje ujú, para lo que yo, para mis propios fines, ¿no? Ujú. ujú. Sí, Sí, no, y como decías tú, Jan, o sea, como la tergiversación del propósito de cada una de estas artes, ¿no? Este, del arte de hacer dinero eh, sí, sin estafar, o de ser médico o el maestro de gimnasia. mm, de alguna forma tergiversas el objetivo que tiene cada uno de ellos cuando lo usas para ti, para tu beneficio propio, ¿no? No, no para el de la ciudad. O sea, pero, o corres al menos ese riesgo. Sí. Ujú. Ujú. Bueno, entonces si quieren podemos otra ronda. No sé si quieren que lea yo y ustedes. Ah, y si tienen ahí el texto o quieren ustedes leer y yo sigo con el texto por esta ocasión. Y si quieres sigo o Caro, ¿quieres sí, seguir? sí, si quieres tú, Janet, sí. Sí. A, a ver, nos quedamos. En 4:53. Persuadir a la multitud, ¿no? Ujú. Sí. Ajá. Persuadir. 4:53. Ah, ok. Ujú. Sócrates. Me parece, Gorgias, que ahora has expuesto casi con exactitud lo que, según tú, es la retórica. Y si te he entendido bien, dices que es artífice de la persuasión y que toda su actividad y el coronamiento de su obra acaban en esto. ¿Puedes decir que su potencia se extiende a más que a producir la persuasión en el ánimo de los oyentes? Gorgias, a nada más, Sócrates. Me parece que la has definido suficientemente. Este es, en efecto, su objeto fundamental. Mm, Ok. Escucha pues, Gorgias, es preciso sin duda que sepas que si hay alguien que al dialogar quiera conocer exactamente el objeto sobre el que se discute, yo estoy persuadido de que soy uno de ellos. Creo que tú también eres así. Gorgias, ¿por qué lo dices, Sócrates? Sócrates, voy a explicarlo. Debo advertirte que yo no sé claramente cuál es, en realidad, la persuasión que, según tú, produce la retórica, ni sobre qué objetos, aunque sospecho a qué persuasión te refieres y sobre qué. No obstante, voy a preguntarte qué clase de persuasión produce, a tu juicio, la retórica y sobre qué cosas, porque suponiendo te interrogo en lugar de decirlo yo mismo. No es por ti, sino por nuestra conversación, para que avance de modo que nos aclare todo lo posible el objeto sobre el que discutimos. Examina si te parece justo mi modo de interrogar. Por ejemplo, si te hubiera preguntado, ¿qué pintor es
Zeuxis y me hubieras contestado que es pintor de animales, no tendría razón en volver a preguntar, perdón, ¿qué clase de animales pinta y de qué modo? Gorgias, sin duda. ¿Acaso porque también hay otros pintores que pintan otras muchas especies de animales? Gorgias, sí. Sócrates, pero si solo Zeuxis los pintara, ¿no hubiera sido preferente su contestación? ¿No hubiera sido perfecta tu contestación? Gorgias, evidentemente. Sócrates, pues di también respecto a la retórica, si tú crees que solo ella produce la persuasión o también la producen otras artes, quiero decir que si el que enseña cualquier cosa consigue convencer de lo que enseña o no. Mm. Bueno, no sé si quieren que me detenga ahí, Ujú. porque ya solo quedan 5 minutos. Además, sí. 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 Eh, Bueno, parece que sigue, ¿verdad? Continúa. Bueno, primero parece que Sócrates le concede a Gorgias que ha hablado bien, pero que él todavía no entiende, ¿verdad? Con exactitud a qué se refiere Como que está con el invalidando. persuadir. Ajá. Sí, todavía no. O sea, podríamos decir, si pensamos en la retórica de Aristóteles, pues ya te dio una respuesta, ¿no? Es sobre la persuasión, ¿no? Sobre la potencia de la persuasión o Ujú. el, eh, el arte el arte de la persuasión, sobre la persuasión. Pero Sí. no lo sigue presionando, no acepta. O sea, sobre todo, él dice, pero persuadir parece que es un acto también verbal Ujú, que se refiere a otras cosas, ¿no? Sobre qué cosas persuades. ujú. O sea, ¿tú crees o sea, que por ejemplo Aristóteles estaría de acuerdo con Gorgias cuando Pues define a hasta aquí Gorgias sí, así, ¿no? ¿no? Dice, es capaz de persuadir, ¿no? O sea, Gorgias ya te dijo que, ¿sobre qué se llama? ¿Cuál es el mayor bien? Pues el persuadir Ajá. por medio de la palabra. Como la capacidad de producir persuasión en el alma, Uso, ¿no? ¿no? Sí, En sí, el alma de quienes escuchan los eso. discursos. Pero, ok, ajá. Y entonces Gorgias dice, sí, eso es justo lo que he querido Ujú. decirte. Em, y entonces Sócrates, como dices, continúa, ¿no? Sí, O sea, que si él cree que hay otras artes que comparten esta capacidad de persuadir, ¿no? Que si cuando enseñan acaso no, una persona que enseña algo, el arquitecto que enseña sobre arquitectura, que acaso no también tiene la capacidad de persuadir. O claro. sea, como si Ujú. no tanto fuera la palabra o el discurso, sino otra cosa es aquello que persuade, ¿no? No sé, el conocimiento, por ejemplo, de las cosas. Ujú. Sí, ¿no? Aquí parece que sí, ¿no? sí, sí, Sí. parece que hay, o sea, que justamente para que una, un arte o una ciencia que usa la palabra tenga el efecto deseado, como la medicina, por ejemplo, curar o los discursos del médico curar, pues tienen que ser persuasivos para el paciente, ¿no? Porque si no son persuasivos Claro. para el paciente, pues no podrían lograr el efecto deseado, ¿no? Ujú, claro. Entonces, bueno, ahí justamente como que empieza a notar esta distinción. Bueno, o sea, sí persuadir, pero es necesario explicar qué tipo de persuasión y sobre qué, ¿no? La medicina lo hace sobre la Ujú. salud, ¿no? Sí, o sea, de nuevo pareciera, bueno, no, a ver, no sé si tal vez esté pensando él
igual, de nuevo, dialécticamente entre el género de la persuasión y que le dé la especie, así como, por ejemplo, Zeuxis, ¿no? Pinta, pintan animales, pero ¿qué clase de animales, ¿no? O sea, hay que especificar. Y del mismo modo, él tiene que decir que la retórica persuade, pero tiene que decir que especificar a qué tipo, sobre qué cosas, ¿no? Persuade la retórica. Porque igual también, o sea, los maestros, los que enseñan aritmética, pues sobre los números y así, ¿no? O sea, pareciera que está haciendo la misma pregunta, pero con otras palabras, ¿no? Ujú, O sí. sea, ya que no lo entendí de una manera, ahora busca otra manera de exponer la misma pregunta porque no la responde suficientemente según Sócrates. Ujú, sí, hasta ahorita como que no hay claridad todavía en la definición que ha dado, ¿no? O sea, Exacto, no hay sí. la suficiente claridad como para considerar, para poder definir, ¿no? Ujú, sí, sí, dar la especie Ajá, de ujú, la persuasión, del tipo de ujú, persuasión que ejerce el ujú. retórico. Ujú. ¿Y qué creen que ya dieron las 6? Y sí, ya digo, ¡Ah! Se fue bien rápido. No, pues qué bien y qué mal, porque ya que terminamos, Sí. pero creo que sí dimos una buena, sí pudimos avanzar bastante bien, quizás falte bastante, pero también pudimos hacer varios comentarios importantes para ir entendiendo el diálogo Ujú, y, y pues les agradezco mucho que se hayan conectado y que hayan participado. Esperemos que se vayan añadiendo los otros invitados y otros alumnos también. Si quieren invitar a sus alumnos, bienvenidos. Ah, perfecto, muy bien. Así es. pues Bueno, sí. Pues muchas gracias y que pues que pasen un feliz fin de semana, igualmente, que descansen. sueñen con Platón y Sócrates. Ah, ojalá no, no es cierto. No, no es cierto. Bueno, Y ya pronto, pronto, iremos para allá, estaremos en la Universidad Veracruzana. hacer la invasión, para la invasión. Sí, Acá las espero, los sí, espero a todos. Muchas gracias. excelente. Pues Igual, gracias a todos, que estén Sí, muy nos vemos bien. gracias, el sí. próximo viernes. Sí, Bye. hasta el próximo viernes. Adiós. Adiós. Chao. Muchas gracias a la videoconferencia. Gracias.